La sangre flotaba en el aire reciclado de la estación Helix-7 cuando Marcus Chen comprendió tres cosas simultáneamente: primero, que los humanos eran los únicos lo suficientemente locos como para arriesgar su vida por extraños; segundo, que acababa de recibir un disparo de plasma en el abdomen por salvar a una Bailit de ojos como nebulosas violetas; y tercero, que probablemente se estaba muriendo pero no podía dejar de mirar esos ojos mientras ella presionaba sus manos traslúcidas contra su herida con una expresión de horror absoluto que trascendía cualquier barrera lingüística o biológica. ¿Por qué?, preguntó ella en el idioma comercial galáctico, su voz como campanas de cristal quebrándose. ¿Por qué un humano haría esto? Pero Marcus no tenía una respuesta lógica porque incluso él sabía que había sido una estupidez lanzarse frente a ese mercenario KRYLL cuando su cerebro de ingeniero le gritaba las probabilidades de supervivencia, menos del 12%. Pero su corazón humano, ese órgano irracional y glorioso que la evolución les había dado para algo más que bombear sangre, le había ordenado moverse de todas formas. Los servicios médicos llegaron en 90 segundos, una eternidad comprimida en la que Marcus memorizó cada detalle de su rostro, la piel que cambiaba de tonalidad según sus emociones, pasando del azul marino del miedo al dorado del asombro, las marcas bioluminiscentes que recorrían su cuello como constelaciones vivientes, la forma en que sus dedos, más delgados y largos que los humanos, temblaban mientras intentaban detener una hemorragia que su fisiología alienígena apenas comprendía. La recuperación tomó 3 semanas en la Bahía Médica, donde descubrió que ella se llamaba LYSS Ara, que era una cartógrafa estelar de prestigio entre su pueblo, que los Bailit vivían 500 años y consideraban el concepto humano del amor romántico como una curiosidad primitiva pero fascinante, y que ella visitaba su habitación todos los días con una obstinación que hacía sonreír a las enfermeras Kuurati. Mi pueblo tiene un concepto llamado Reska, le explicó LYSS Ara durante su 17ª visita, sentada en esa silla de gravedad ajustable que había reprogramado para acomodar su fisiología. Significa una deuda de vida que trasciende generaciones, pero ustedes los humanos simplemente saltan frente al peligro por desconocidos y luego sonríen como si hubieran hecho algo ordinario, y había una nota en su voz que Marcus, quien estaba aprendiendo a leer sus cambios cromáticos como otros leen expresiones faciales, identificó como admiración mezclada con algo más profundo, más peligroso. La estación Helix-7 era un crisol de 200 razas diferentes, un experimento de convivencia que la mayoría de especies consideraba imposible hasta que los humanos, esos recién llegados arrogantes y optimistas, habían insistido en construirla de todas formas, y ahora era el centro comercial más próspero del sector Omega, precisamente porque los humanos habían hecho lo que su naturaleza dictaba, ignorar la lógica cuando la lógica decía que algo bueno era imposible. Marcus había llegado allí 5 años atrás, huyendo de un corazón roto en la tierra, una ironía que no se le escapaba ahora, y se había convertido en el ingeniero jefe de los sistemas de soporte vital, el tipo de trabajo que significaba que 8 millones de seres dependían de que hiciera su trabajo correctamente cada segundo de cada día, el tipo de presión que habría destrozado a la mayoría de las especies pero que los humanos, con su capacidad absurda para funcionar bajo estrés crónico, manejaban con café sintético y humor negro. LYSS Ara comenzó a pasar más tiempo en la sección humana de la estación, algo que otros Bailit observaban con desaprobación apenas disimulada porque su especie, tan longeva y paciente, consideraba a los humanos como fuegos artificiales, brillantes, intensos y terriblemente breves. 70 años si tienes suerte, 100 si eres excepcionalmente afortunado, le había dicho a Marcus una noche mientras contemplaban el ballet de naves de carga a través del transparente reforzado de la sala de observación. Para mi pueblo, eso es como enamorarse de una flor que sabes que marchitará antes de que termines de conocerla realmente, pero cuando lo dijo, sus marcas brillaban en tonos ámbar que Marcus había aprendido significaban conflicto interno, deseo contra razón. ¿Y eso es lo que esto es?, preguntó él, finalmente atreviéndose a nombrar la cosa que había estado creciendo entre ellos como una planta de gravedad cero, alcanzando en todas direcciones sin el peso de la lógica para mantenerla enraizada. Te estás enamorando de una flor, y el silencio que siguió fue tan denso que podría haber alimentado un reactor de antimateria, hasta que ella giró y sus ojos, esos imposibles ojos violetas con profundidades que parecían contener galaxias enteras, se encontraron con los suyos. Los humanos tienen otra característica única, dijo LYSS Ara, y su voz había descendido a ese registro que hacía vibrar algo en el pecho de Marcus, no solo son valientes de formas autodestructivas,
No solo construyen cosas imposibles y aman con una intensidad que aterra a especies que vivirán para ver morir estrellas, sino que hacen que otros quieran ser igual de locos, igual de brillantes, igual de maravillosamente estúpidos, y entonces lo besó. Y Marcus descubrió que los Bailit saboreaban a ozono y electricidad y promesas que no deberían hacerse pero que los humanos hacían de todos modos. Los siguientes 8 meses fueron los mejores de la vida de Marcus, un torbellino de descubrir cómo se entrelazaban dos biologías completamente diferentes, no solo físicamente, aunque las noches en su hábitat de gravedad variable fueron una educación mutua en flexibilidad y creatividad, sino emocionalmente, culturalmente, existencialmente. Le enseñó sobre el blues y el jazz, sobre cómo los humanos convertían el dolor en belleza. Ella le enseñó sobre los cantos armónicos Bailit que literalmente alteraban la percepción del tiempo. Cocinaba para ella platos terrestres adaptados a su metabolismo basado en silicio. Ella le mostraba mapas estelares que había cartografiado personalmente, rutas a través del espacio profundo que llevaban su firma en los registros del Consorcio Galáctico. Discutían filosofía a las 3 de la mañana hora estación, su concepto de la inmortalidad cultural de los Bailit contra el concepto humano delegado a través de la propagación de ideas. Y Marcus se dio cuenta de que se había enamorado no del exotismo de ella sino de la persona que era, curiosa, brillante, con un sentido del humor tan seco que había necesitado 3 semanas para darse cuenta de que estaba siendo sarcástica la mitad del tiempo. Pero la felicidad, Marcus sabía por experiencia humana, era un estado transitorio en un universo que tendía hacia la entropía. El problema llegó con un nombre, KRYNNAT, el mercenario KRYLL que había intentado asesinar a LYSS Ara meses atrás, quien resultó ser no un sicario aleatorio sino un agente de la facción conservadora Bailit, que consideraba su relación con un humano como una abominación cultural que debía ser corregida. Mi pueblo está dividido, le explicó LYSS Ara una noche, sus marcas pulsando en rojos angustiados que Marcus había aprendido a temer. Los tradicionalistas creen que mezclarse con especies efímeras como los humanos degrada nuestra cultura, nuestra longevidad, nuestro lugar en la jerarquía galáctica, y tienen influencia, poder, recursos, y la forma en que lo dijo hizo que la sangre de Marcus se enfriara porque reconoció el tono, era el sonido de alguien diciendo adiós. No me importa, dijo Marcus, tomando sus manos traslúcidas entre las suyas, tan diferentes pero encajando perfectamente de todas formas, que vengan, he sobrevivido a peores cosas. Lo cual era parcialmente cierto y parcialmente la bravuconería estúpida que los humanos exhibían cuando estaban aterrorizados pero se negaban a mostrarlo. LYSS Ara sonrió, esa expresión que había practicado copiándolo a él porque los Bailit no sonreían naturalmente pero ella había querido aprender, había querido adoptar esta cosa humana de mostrar alegría con los músculos faciales. Y eso rompió algo en Marcus porque comprendió cuánto había cambiado ella, cuánto lo amaba de vuelta. La realidad de la situación se cristalizó 2 días después cuando un destacamento de la Guardia Cultural Bailit, que técnicamente no debería haber tenido jurisdicción en Helix 7 pero que las políticas galácticas complejas permitían de todos modos, llegó con una orden de recuperación cultural para LYSS Ara. Es ilegal, protestó Marcus al administrador de la estación, un Q-Rati llamado Bextal que había visto suficientes dramas humanos para suspirar con 6 de sus 8 pulmones, no pueden simplemente llevársela, pero Bextal le mostró los tratados, los acuerdos. La letra pequeña que básicamente decía que los Bailit podían reclamar a sus ciudadanos si se consideraba que estaban en peligro de asimilación cultural, un eufemismo elegante para enamorarse de la persona equivocada. LYSS Ara tenía 24 horas antes de que la escoltaran de vuelta a su mundo natal, donde sería reeducada, otro eufemismo que ambos sabían significaba borrado de memoria selectivo, una tecnología que los Bailit habían perfeccionado durante milenios. Olvidarás todo esto, le dijo Marcus esa noche sosteniéndola en la oscuridad de su hábitat compartido mientras las estrellas giraban indiferentes más allá de las ventanas, me olvidarás, y las palabras sabían a cenizas. No, dijo ella con una ferocidad que hizo brillar sus marcas como magnesio ardiente, no lo permitiré, hay una manera, los humanos siempre encuentran una manera, es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Lo imposible es solo un desafío, pero Marcus conocía la diferencia entre optimismo y negación, y esto se sentía peligrosamente como lo segundo. La solución que LYSS Ara propuso a las 0300 horas, con 17 horas restantes, era tan absolutamente demente que Marcus supo inmediatamente que ella había pasado demasiado tiempo con humanos.
Mi fisiología es diferente a la tuya, explicó rápidamente, proyectando hologramas médicos entre ellos. Nuestros órganos centrales no están fijos, podemos regenerarlos si tenemos tiempo y los nutrientes correctos, pero tu corazón, ese músculo específico que bombea tu sangre, contiene algo que los médicos Baylit han estudiado en humanos durante décadas, una firma bioeléctrica única, un patrón que se entrelaza con tus memorias más profundas, tus emociones más fuertes. Y Marcus comenzó a ver hacia dónde se dirigía esto con un horror creciente. Si llevo tu corazón conmigo, continuó LYSS Ara, hablando más rápido ahora, las palabras atropellándose como meteoritos, si lo mantengo viable en estasis criogénica, la firma bioeléctrica actuará como un ancla para mis memorias de ti, de nosotros, algo que el borrado no puede tocar completamente porque estará físicamente presente, resonando con mi propia bioelectricidad. Era ciencia de frontera mezclada con desesperación, pero los escáneres médicos que había robado de la bahía médica Baylit respaldaban la teoría, al menos parcialmente. Me moriré, señaló Marcus con una calma que no sentía, sin corazón. Muero, esa es biología humana bastante básica, pero su mente de ingeniero ya estaba trabajando en el problema, calculando ángulos, porque los humanos no aceptaban lo imposible sin al menos hacer los cálculos primero. Corazón artificial, dijo LYSS Ara, anticipándose a él, la tecnología existe, los QURATI la perfeccionaron hace un siglo, mejor que el original en algunos aspectos, podrías vivir otros 100 años con uno, sus ojos suplicaban. Todo su ser suplicaba, y Marcus se enfrentó a la decisión más humana posible, lógica contra amor, supervivencia contra significado. La cirugía tomaría 6 horas, necesitarían un cirujano dispuesto a cometer esencialmente un crimen por amor, encontraron uno en la doctora Simara, una humana que había huido de un matrimonio arreglado en Europa y comprendía absolutamente el impulso de quemar todo por elección personal. El corazón artificial costaría los ahorros de toda la vida de Marcus, lo pagó sin parpadear. El contenedor de estasis requeriría modificaciones ilegales, las hicieron en 4 horas con la ayuda de 3 ingenieros humanos que preguntaron 0 preguntas porque reconocieron la mirada en los ojos de Marcus. La habían visto en sus propios espejos cuando tomaron sus propias decisiones locas. A las 0847 horas, con 8 horas y 13 minutos restantes, Marcus Chen se acostó en una mesa de operaciones improvisada en un laboratorio médico no registrado en el nivel inferior de Helix 7. Tomó la mano de LYSS Ara una última vez con su corazón original aún bombeando en su pecho, y dijo, encuéntrame cuando seas seguro, cuando hayas sobrevivido a su reeducación, cuando seas libre, encuéntrame y devuélvemelo. No como una súplica sino como una certeza, porque los humanos eran especialistas en una cosa por encima de todo, en aferrarse a la esperanza cuando la esperanza era estadísticamente ridícula. Lo prometo, susurró LYSS Ara mientras los sedantes comenzaban a fluir, por cada estrella que he cartografiado, por cada año que me queda vivir, lo prometo, y fueron las últimas palabras que Marcus escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara. Su último pensamiento coherente fue una risa mental porque solo un humano sería lo suficientemente estúpido como para darle literalmente su corazón a alguien y esperar que funcionara. Marcus despertó con un corazón que nunca se cansaría, nunca fallaría por enfermedad, nunca aceleraría por adrenalina o amor, solo un pulso mecánico constante que la doctora Simara le aseguró era más eficiente que el original. Pero cuando presionó su mano contra su pecho y sintió el latido perfectamente calibrado, supo que había perdido algo fundamental de su humanidad, o quizás, y esto era lo que lo aterraba, había encontrado la expresión máxima de ella. Un humano tan loco como para mutilarse por la posibilidad de un futuro juntos. LYSS Ara se había ido cuando recuperó la consciencia completa, escoltada por la Guardia Cultural Baylit exactamente a las 1700 horas como estaba programado. Pero había dejado un mensaje holográfico de 30 segundos que Marcus reprodujo 843 veces durante el primer mes, su imagen translúcida diciendo, lo llevo aquí, presionando el contenedor de estasis contra donde los Baylit procesaban las emociones, un órgano que no tenía equivalente humano, late incluso ahora. Late por mí y mientras late te recordaré, te encontraré, esperaré cada día de mis próximos 400 años si es necesario, y luego la imagen parpadeaba y se iba, dejándolo solo con su corazón artificial y una esperanza que desafiaba toda lógica. Los primeros 6 meses fueron los peores. Marcus se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó incluso a sus colegas humanos, quienes tenían estándares bastante altos para el comportamiento autodestructivo, rediseñando sistemas completos de soporte vital, voluntariándose para turnos dobles y triples, cualquier cosa para no pensar en el hecho de que en algún lugar del espacio,
la mujer que amaba estaba siendo despojada sistemáticamente de sus recuerdos de él. Las noticias llegaban en fragmentos. LYSS Ara había completado la reeducación según informes oficiales. Bailit había retomado su trabajo como cartógrafa estelar, había sido vista en eventos culturales luciendo apropiadamente restaurada. Un término que hizo que Marcus destrozara su terminal de trabajo y requiriera 3 humanos para calmarlo porque la rabia humana, cuando se enfocaba apropiadamente, podía ser tan destructiva como su amor era creativo. Pero entonces en el mes 8 llegó el primer mensaje, una transmisión encriptada en un código que solo Marcus reconocería, las coordenadas de la primera estrella que LYSS Ara le había mostrado en sus mapas, y adjunto un archivo de audio de 3 palabras en su voz, todavía late, todavía. Marcus lloró por primera vez desde la cirugía, grandes sollozos desgarradores que sacudieron su cuerpo mientras su corazón artificial mantenía su ritmo imperturbable, la ironía no se le escapó. Lloraba con un corazón que no podía romperse pero que de alguna manera dolía de todos modos, dolía en su ausencia, en el recordatorio de que ella lo llevaba consigo, que el plan de mente había funcionado al menos parcialmente. Los mensajes continuaron irregulares, nunca desde la misma fuente, cada uno breve para evitar detección, coordenadas estelares que juntas formaban un mapa y Marcus, brillante e obsesivo Marcus, se dio cuenta después del mensaje 17 que las estrellas formaban un patrón, una ruta, un camino que serpenteaba desde el territorio Bailit hacia el espacio neutral, hacia la posibilidad. Está planificando escapar, le dijo a Bextal, quien ahora lo visitaba semanalmente porque los Qurrati valoraban la lealtad, y habían visto suficiente de Marcus para respetarlo a su manera de 8 pulmones, está dejando un rastro de migas de pan estelar. Y Bextal suspiró ese suspiro particular que significaba, los humanos y sus Bailit locos me van a causar un incidente intergaláctico, pero dijo, si hipotéticamente alguien necesitara una nave pequeña y rápida sin registro de vuelo oficial. El hangar 23B tiene notoriamente mal inventario. La espera se extendió a 14 meses, luego 18, cada mensaje de LYSS Ara añadiendo otra coordenada, otro paso en su cuidadosa coreografía de escape, y Marcus aprendió paciencia de una forma que ningún humano debería. Su especie estaba diseñada para la acción rápida, para el impulso, pero el amor le había enseñado a esperar como los Bailit esperaban, pensando en siglos comprimidos en años. Usó el tiempo para investigar, descubriendo que LYSS Ara se había vuelto algo así como una figura controversial entre su pueblo, había sobrevivido a la reeducación pero comportándose de maneras que los tradicionalistas consideraban contaminadas, hacía preguntas sobre los derechos individuales, citaba filosofía humana en debates públicos, su trabajo cartográfico había tomado un giro inexplicable hacia el mapeo de rutas de escape desde territorios restrictivos, sutilezas que otros Bailit notaban con creciente alarma. En el mes 22, Marcus recibió no coordenadas sino una fecha y un lugar, estación frontera Epsilon, puerto neutral en el borde del espacio controlado, 3 meses en el futuro, 2300 horas tiempo estándar galáctico. Preparó todo con la meticulosidad de un ingeniero, la nave que Bextal descuidadamente dejó accesible, completamente mantenida y con suficiente combustible para llegar a 3 sistemas diferentes si las cosas salían mal. Documentos de identidad falsos cortesía de la comunidad humana de Helix, 7 que había adoptado su causa romántica con el fervor que solo los humanos aplicaban a las historias de amor imposible, incluso un plan de respaldo que involucraba a 17 humanos, 4 Qurrati. Simpatizantes y suficientes violaciones de tratados como para iniciar un incidente diplomático menor, porque si los humanos iban a hacer algo lo hacían completamente. La noche antes de partir, la doctora Simara realizó un último chequeo médico y le dijo algo que Marcus nunca olvidaría, sabes que si esto falla, si ella no viene o no puede venir, ese corazón artificial te mantendrá vivo durante décadas. Vivirás con ese espacio vacío en tu pecho y la certeza de lo que perdiste, y Marcus respondió, lo sé, pero preferible vivir toda una vida incompleto habiendo amado completamente que completo sin nunca haber arriesgado nada, y Simara asintió porque había huido de su propia vida por razones similares y reconocía la locura sagrada cuando la veía. El viaje a estación frontera Epsilon tomó 11 días de tránsito, tiempo que Marcus pasó oscilando entre una esperanza eufórica y un terror paralizante, su corazón artificial late con consistencia mecánica mientras imaginaba 1000 escenarios. LYSS Ara siendo capturada, el mensaje siendo una trampa, ella llegando pero sin recordarlo realmente porque la reeducación había funcionado demasiado bien y solo quedaba un eco de lo que fueron. Llegó con 6 horas de anticipación,
se instaló en un café con vista al muelle de Atraque 47 donde debían encontrarse, bebió algo que técnicamente era café pero sabía como decepción industrial, y esperó mientras cada minuto se estiraba como taffy gravitacional. A las 2245 horas, 15 minutos antes, una nave Bailit entró en el espacio de la estación, elegante, orgánica en diseño, completamente incongruente en este puesto fronterizo sucio. Y Marcus sintió que algo en su pecho que no era su corazón se contraía con anticipación. A las 2258 horas, vio la primera señal de movimiento, una figura envuelta en ropa de viaje neutral, demasiado alta para ser humana, moviéndose con esa gracia particular que reconocería en cualquier nivel de gravedad. A las 2259 horas y 40 segundos, LYSS Ara, porque era ella, definitivamente ella, entró al café, sus ojos escanearon la habitación, pasaron sobre él una vez, dos veces, y Marcus sintió que su mundo se desmoronaba porque no lo reconocía, la reeducación había funcionado, había perdido, había dado su corazón por nada. Pero entonces ella se detuvo, su mano fue involuntariamente a un bolso que llevaba, y Marcus vio el contenedor de estasis colgando de una cadena alrededor de su cuello. Vio cómo sus marcas bioluminiscentes pulsaron una vez en un patrón que coincidía exactamente con el ritmo de su corazón guardado, y la vio recordar, vio el momento en que la resonancia bioeléctrica que habían apostado todo disparó las memorias enterradas. Marcus dijo su nombre como una oración o una maldición. Cruzó el café en 4 zancadas imposibles, y entonces estaba tocándolo, sus manos en su rostro, su cuello finalmente presionando contra su pecho donde el corazón artificial latía. Está diferente. El ritmo está mal, dijo casi acusadoramente y él se rió, histérico de alivio, porque el mío está contigo, ¿recuerdas? Literal, completamente insanamente contigo. Tuvieron aproximadamente 4 minutos de reencuentro antes de que las alarmas comenzaran a sonar porque resulta que una cartógrafa Bailit de alto perfil robando una nave y huyendo a una estación frontera sí generaba una respuesta. Y la respuesta venía en forma de 2 naves de persecución de la Guardia Cultural que acababan de salir del hiperespacio con intenciones muy claras. Tenemos que irnos ahora, dijo Marcus tomando su mano. Sus manos encajaban perfectamente, incluso después de 22 meses recordaba exactamente cómo encajaban, y corrieron hacia el hangar donde su nave robada esperaba. LYSS Ara riendo con una alegría medio enloquecida, porque había pasado los últimos 22 meses siendo la Bailit, perfecta en público mientras secretamente planificaba esto, alimentando su corazón guardado con su propia bioelectricidad cada noche, usando la resonancia para reforzar memorias que debían haber sido borradas. El despegue fue caótico, Marcus pilotando con la habilidad cuestionable de alguien que había tomado exactamente 18 horas de lecciones de vuelo. LYSS Ara en navegación trazando una ruta que evitaba los puntos de intercepción que ella misma había cartografiado semanas antes, su conocimiento del espacio local convirtiéndose en su salvación. Las naves de persecución los flanqueaban, demandas de rendición llenaban los canales de comunicación, y entonces sucedió algo absolutamente extraordinario. Otras naves comenzaron a salir de Estación Frontera Epsilon, pequeñas naves privadas, cargueros, incluso un crucero de pasajeros, formando una pantalla caótica entre los fugitivos y sus perseguidores. Y cuando Marcus verificó las identificaciones vio banderas humanas, Qurrati, incluso 2 Bailit renegados, docenas de naves creando tal confusión de tráfico que los perseguidores no podían obtener un bloqueo limpio. ¿Qué es esto?, preguntó LYSS Ara asombrada, y Marcus sonrió porque finalmente entendía lo que significaba HFY, no era solo que los humanos fueran locos, era que su locura era contagiosa, es solidaridad. Cada persona en esas naves ha amado de maneras que sus culturas desaprobaron, han huido de algo, han elegido significado sobre seguridad, y cuando vieron nuestra historia, porque sí, compartí nuestra historia, decidieron que valía la pena arriesgarse por ella. Escaparon al hiperespacio con el combustible casi agotado, los perseguidores perdidos en el caos, y por primera vez en 22 meses Marcus y LYSS Ara estaban solos, realmente solos, en el silencio zumbante del tránsito FTL. Muéstramelo, dijo Marcus suavemente y LYSS Ara sacó el contenedor de estasis, lo abrió con dedos temblorosos, y allí estaba, su corazón, preservado perfectamente todavía vital gracias a la tecnología Bailit, latiendo con un ritmo lento que la estasis mantenía. Ha latido por ti cada día, susurró LYSS Ara, lo sostengo cada noche, dejo que su bioelectricidad se mezcle con la mía, y en esos momentos te recuerdo todo, cada conversación, cada toque, cada momento loco que nos llevó aquí. Marcus la besó entonces profundamente y sabía diferente después de 22 meses pero también exactamente igual,
ozono y electricidad y promesas cumplidas contra toda probabilidad. Podríamos restaurarlo, dijo LYSS Ara, eventualmente encontrar un cirujano, devolverte tu corazón original, pero Marcus negó con la cabeza, no, manténlo, mientras lo tengas, mientras late. Soy parte de ti de una manera que ninguna reeducación puede borrar, y tal vez eso es más romántico que cualquier metáfora que un humano haya inventado, di literalmente mi corazón y tú literalmente lo llevas contigo. Establecieron una nueva vida en los territorios exteriores, donde las preguntas eran pocas y las segundas oportunidades abundaban, Marcus trabajando como ingeniero freelance. LYSS Ara cartografiando las regiones no reclamadas del espacio donde las leyes culturales no alcanzaban. Otros los siguieron eventualmente, parejas mixtas, fugitivos del tradicionalismo, aquellos que habían visto su escape y decidido que ellos también merecían elegir el amor sobre el protocolo, y sin planearlo construyeron algo parecido a una comunidad, un lugar donde un humano podía vivir con un corazón artificial mientras su corazón original latía en el pecho simbólico de su amante Violet. Pasaron años, Marcus envejeciendo de las formas que los envejecen, líneas alrededor de los ojos, canas en el cabello, mientras LYSS Ara permanecía casi sin cambios, apenas un parpadeo en su vida de 500 años. Pero ella tocaba su rostro con una reverencia que trascendía la estética porque los Violet finalmente entendían lo que los humanos siempre habían sabido, que la intensidad importaba más que la duración, que 70 años de amor verdadero valían más que 500 de existencia. Cuidadosa. En su 20º aniversario, medido en años terrestres porque Marcus insistió en mantener algunas tradiciones, LYSS Ara le hizo una pregunta: cuando mueras, cuando tu tiempo finalmente termine, ¿qué hago con esto? Sosteniendo el contenedor donde su corazón aún latía, preservado en estasis, técnicamente capaz de latir durante siglos más aunque su dueño original hubiera regresado al polvo. Marcus lo consideró este hombre que había dado literalmente su corazón y encontrado que el espacio vacío se llenaba con algo más grande, manténlo latiendo, déjalo latir por otros 400 años si es necesario, y cuando finalmente te reúnas conmigo, donde sea que los humanos y los Violet vayan después, tráelo contigo, y tal vez podamos finalmente hacerlo uno de nuevo. Sonrió, o no, quizás es más poético así, prueba de que un humano amó tan completamente que literalmente se dio a sí mismo. Y que una Violet amó tan fieramente que llevó ese regalo a través de los siglos. Esa noche LYSS Ara sostuvo el contenedor contra donde los Violet sentían emoción y Marcus presionó su mano contra su propio pecho donde el corazón artificial latía con precisión mecánica, y por un momento sus bioelectricidades sincronizaron. El corazón guardado y el corazón artificial latiendo en perfecta armonía, dos ritmos de un solo amor, y Marcus supo que había hecho la elección correcta, la elección humana, la elección imposible y estúpida y absolutamente correcta de dar todo por la posibilidad de algo extraordinario, porque eso era lo que significaba ser humano en un universo que priorizaba la lógica sobre el amor, significaba ser lo suficientemente loco como para creer que el amor era su propia lógica, su propia razón de ser, y que a veces el acto más racional era el más aparentemente irracional de todos.